como que no
Buenas tardes a todos. Les saluda Leticia Fion de Cámara de Comercio Filial Petén. En breves momentos estaremos iniciando la conferencia. Solo vamos a dar unos minutos para que los demás se puedan integrar. Gracias. Bueno, bueno. Bueno. Hola, Alfonso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Podemos pedir, por favor, que por favor silenciemos todos los micrófonos para que podamos estar todos escuchando la conferencia. En breve les estaremos. Gracias. Hola, es correcto, José Efraín. La conferencia será grabada y posteriormente les pasaremos una copia de la misma y se subirá en las plataformas. Gracias por participar en este webinar. Antes que hagamos la presentación del maestro Fernando Olivera, va a hablar va a dar la bienvenida Jorge Camey, pues, el encargado de filiales y gremiales de la Cámara de Comercio de Guatemala. Hola Jorge, buenas tardes. Hola Leti, buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Sí. Pues bueno, la verdad es que para nosotros este enlace que se está realizando, de verdad que lo tomamos con mucho agrado. Nosotros en la Cámara de Comercio hemos estado impulsando este medio para poder llegar a nuestros afiliados a nivel nacional y hemos tenido una muy buena recepción. Así es que ahora casi todos los temas que hemos estado presentando han ido en la línea del emprendimiento, de mejorar las ventas, de implementación de nuevos servicios en línea, pero pocos servicios se habían presentado o pocos webinars se habían presentado con temas que fueran directamente a tocar el turismo. Y pues como todos sabemos, Guatemala, una gran parte de su economía se mueve por medio del turismo. Ahorita nosotros tenemos varias gremiales a nivel nacional que son de hoteleros, restauranteros, y de verdad que la preocupación es muy amplia, es muy grande. Creo que la preocupación abarca a muchas personas, pero en este tema en específico. Entonces, cuando Leti nos presentó el tema, pues la verdad es que lo tomamos con mucho agrado y de esa forma ha sido recibido por muchos de nuestros afiliados. Hoy estuvimos dándole una buena difusión, esperamos tener más gente que se vaya conectando en el camino. Pero Fernando, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por estar con nosotros y por transmitirnos estos conocimientos, transmitirnos toda esta información que sin lugar a dudas va a ser de mucha utilidad para todo el sector turístico acá en Guatemala y seguramente en México también, que compartimos muchísimo de este tema, ¿verdad? Así es que de verdad deseo que este tiempo sea de mucha utilidad, de mucho beneficio para los que estamos presentes y ojalá podamos seguir teniendo estos enlaces, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Fernando, y a todos los que están ya conectados, pues muchísimas gracias por asistir y por atender el llamado. Buenas tardes a todos y pues muchas gracias nuevamente.
Gracias, Jorge. Y bueno, pues en lo que esperamos que se integre el subdirector de INWATFER, pues agradecemos también de veras el tiempo que nos vas a brindar. Fernando Olivera, él es secretario de Turismo de Tamaulipas. Anteriormente fue el secretario de Turismo de Guadalajara, ¿verdad? Guanajuato. Entonces, Guanajuato, sí es cierto, ¿verdad? Fernando es una persona que donde toca el turismo, él lo desarrolla de una manera exitosa, ha tenido muchos premios a raíz de eso, y ahorita actualmente está en Tamaulipas. Me encanta mucho, soy su fan, le digo yo a él, y espero que de verdad podamos aprovechar todo el conocimiento que Fernando tiene, y muchísimas gracias de veras, Fer, de nuevo por tu tiempo. Como te comentaba, también están participando no solo empresarios del sector turismo de Guatemala, sino que también se están integrando del sureste mexicano, con quien tenemos mucha relación, y espero que todos podamos aprovechar las experiencias que Fernando tiene para compartirnos. Me dicen que en un momentito se integran los de INWAT, pero pues de veras, de nuevo, muchas gracias, y también a Jorge por el apoyo que Cámara de Comercio está brindando también. Gracias, Fer. Bueno, pues muchas gracias, Leti. Jorge, muchísimas gracias por esta invitación a todas y a todos ustedes. Solo pedirles un favor para que todos podamos estar trabajando de una manera más enfocada. Si podemos apagar los micrófonos en este momento. Como estamos todos en casa, a veces hay otro tipo de ruidos y de sonidos, y bueno, es mejor tenerlos apagados. Tenemos el chat. Yo voy a ir hablando ya a partir de este momento, y si alguien sobre los temas puede ir poniendo algún tipo de comentario o pregunta, yo lo voy a ir leyendo también, y seguramente, a menos de que sea una explicación más larga que dejemos al final, iré comentando o contestando algunas de las cosas que ustedes coloquen en los mismos chats, ¿no? Entonces, bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias una vez más. Gracias por la confianza. Y vamos a iniciar compartiendo una presentación que hemos estado trabajando aquí en Tamaulipas desde el análisis de los diferentes escenarios. Escenarios que para nosotros son muy importantes estar analizando. Primero, cómo veníamos con el turismo en México, principalmente lo veníamos revisando. Cómo veníamos en nuestro estado. Nuestro estado, Tamaulipas, para quien no lo conoce, es el estado al noreste de México, es la esquina, digamos, en el Golfo de México, pegada a Texas, y que colinda con 400 kilómetros con Texas y tiene 420 kilómetros de litoral, en la esquina, digamos, de la derecha, si vemos de frente el mapa, de México. Un estado que aporta aproximadamente 250,000 millones de pesos, el segundo estado que más impuestos federales le aporta al país, un estado, pues por consecuencia, muy importante para México, y también muy productivo en materia de importación y exportación, con sus 17 puentes con Texas, en donde se da el 46% de todo el intercambio comercial. ¿Por qué digo todo esto? Porque nos va a servir en la reflexión del ejercicio que estamos haciendo en este estado, para después ustedes también lo vayan comparando en sus regiones, en sus ciudades, y el comportamiento de lo que estamos viviendo todos a nivel global, y luego cómo lo vamos a tratar de llevar hacia diferentes alternativas y respuestas en el futuro. Voy a iniciar con esta presentación. No sé si se ve bien. Bueno, como todos lo sabemos, el turismo es el gran perdedor
si me lo permiten decir así, de este fenómeno, de esta pandemia, de esta contingencia sanitaria, porque es la actividad que más está siendo impactada. En esta gráfica vemos claramente cómo el turismo es el gran perdedor, el último de la cadena de todos los diferentes sectores económicos, en donde junto con la aviación o la conectividad y la movilidad, por ahí hay un micrófono, ayúdenme por favor para que no nos distraigamos, que podamos quitar los micrófonos. Entonces vemos al gran perdedor, en este caso al turismo. Y en este sentido vemos a otros que no están sufriendo tanto, que también pueden ser parte de nuestra cadena productiva, como la agricultura, y también, por supuesto, la comida elaborada, que es parte también de estos sectores que se están viendo incluso beneficiados en esta primera etapa. En esta primera etapa en la que todos debemos estar en casa, vemos cómo algunos sectores se mantienen fuertes, otros toman un liderazgo en crecimientos, como el caso de insumos médicos y servicios médicos, que están creciendo en algunos países hasta 250%, es normal. Todos los diferentes insumos de cuidado personal creciendo en torno a 100 y 130%. La tecnología, pues hoy la estamos utilizando, son también de los sectores ganadores. Importante que el campo sea uno de los sectores ganadores, porque son los que van a mantener la proveeduría de suministro de productos en los próximos 2 o 3 meses, mientras nosotros vivimos este resguardo obligatorio por la contingencia para evitar los contagios. Pero aquí vemos cómo entonces sí es, en definitiva, esta actividad la que más está sufriendo ante el embate del COVID-19. Solamente les recuerdo algunos datos que obtuvimos del INGUAT. Es Guatemala un país que aproximadamente tiene una combinación de 68% turistas y 32% excursionistas, que recibió casi 2.6 millones de visitantes el año pasado, pero que también a manera de ver cómo se venía comportando enero, veníamos ya creciendo el 4%, hablaba en Guatemala de un buen año para hacia el 2020. Hoy tenemos en los datos de la estadística 2017 del INGUAT casi 3,100 establecimientos y más de 50,000 habitaciones de categoría hotelera. Y vemos cómo la economía turística, como ya lo decía Jorge hace unos minutos, importante para el país Guatemala. 2.5 millones de visitantes extranjeros, que creció en el 2019 7%, que generó una derrama económica de 1.270 millones de dólares, 1.3 casi billones, y el turismo interno también le representa mucho más valor. Esto estoy hablando de 10.7 millones de viajes internos, turistas internos, y que es 4 veces más. Por darles un comparativo, en México es casi 7 veces más el turismo interno contra el turismo extranjero. Pues en el caso de Guatemala estamos hablando ya de 3,246 millones de dólares que gasta el guatemalteco en Guatemala. Es así de importante la actividad y bueno, pues es un país con una población económicamente activa que ya supera los 5 millones de personas. Ustedes lo saben mucho mejor que yo, 7 regiones turísticas reconocidas dentro de la diversidad maravillosa que tiene este país hermano, Guatemala, y también productos turísticos especializados. El turismo deportivo, el de voluntariado, la naturaleza, el segmento de bodas, cultural, el idiomático, reuniones, cruceros, entretenimiento, aventuras, salud, bienestar, el turismo médico. Bueno, pues son parte de la oferta turística y qué decir, porque claramente somos países con gran cultura, sitios UNESCO. 3 sitios UNESCO que se encuentran aquí en este país, Guatemala. Vemos que ya el inicio de esta pandemia, bueno, pues esperaba Guatemala una Semana Santa muy importante, una Semana Santa que fuera a seguir dando números positivos para el país, así como lo esperábamos todo el mundo en esta primera gran temporada del año.
y bueno, pues vemos cómo se nos cayeron los 144,000 turistas, se nos cayeron los vuelos, nos cancelaron las reservaciones. Esto pues es el común denominador que estamos viviendo en todo el planeta prácticamente. Por darles algunos datos desde nuestro país también para hacer esa comparativa, pues ya hacia México el 70% de los chinos hacia el 8 de abril ya habían prácticamente dejado de venir, pero más importante es lo que estamos viendo en las reservaciones aéreas. En este caso, la Cámara de Aeronáutica nos dice que hay 3 veces más cancelaciones que reservas en este momento. Hemos tratado de trabajar en el país en una campaña de viaja para después, no canceles, pero se están cancelando 3 reservaciones aéreas por cada reserva que está entrando. Ya tenemos en el país 75,000 restaurantes cerrados en este momento y de esta manera, bueno, pues vemos cómo el reto de las MIPYMES es fundamental. El gobierno de México decía apenas hace 2 días que ya se habían perdido 350,000 empleos en el mes de marzo, ya en donde 2 semanas han sido críticas para nuestro país a partir del 16 de marzo. De tal suerte que vemos ya una caída importante y un fenómeno, por ejemplo, en el caso de las micro y pequeñas empresas. Los locales en los centros comerciales, en las plazas comerciales, empezamos a ver los anuncios de Serrenta. Gente que sabe que con esta contingencia no va a ser capaz de aguantar el pago de los empleos, de las nóminas o los costos de inventarios o la misma renta. Y a pesar de que la renta del local se les está en muchos casos regalando, pues todos los demás gastos fijos y variables, pues pareciera que no van a poderse soportar y empezamos a ver también esta caída. Destinos tan importantes como Cancún, ya en el mes de marzo, una caída del 43. ¿Y por qué solo 43? Porque los primeros 15 días de México fueron muy buenos y de ahí empezó a caer. Solo por darles un dato, el día de hoy hablaba yo con el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y me decía que hoy solamente llegaron 30 vuelos a Cancún y con una ocupación promedio de estos vuelos del 15%. Ya no está llegando nadie, ya solamente hay vuelos internacionales desde Cancún a Estados Unidos, solo por darles esa comparativa, el que fue hasta antes del COVID, el aeropuerto más conectado de todo prácticamente Latinoamérica. Bueno, pues entraremos más adelante a hacer esas reflexiones de cómo se está dando. Y el movimiento de pasajeros, pues también cayó. Y miren, en el estado de Tamaulipas, solo para hacer este comparativo, que lo podríamos trasladar a cualquier estado de la República o a cualquier provincia o cualquier región en Guatemala. La zona sur del estado, por ejemplo, cayendo 13 puntos, en algunos casos, como vemos hasta la derecha, en Reynosa, cayendo 33 puntos de ocupación porcentual, un estado una región, una ciudad que en el 2019 cerraba marzo con 75% de ocupación, cierra con 42 y dirías, bueno, pues no es tan malo, pero déjenme les explico lo que está pasando realmente ya en este momento. Si nosotros vemos la barra azul en cada una de las regiones del estado de Tamaulipas, vemos cómo los primeros 15 días de marzo aguantó todavía el trabajo, digamos, casi en condiciones normales, aunque ya el COVID era una realidad, pero a partir del 16 de marzo empezamos a ver caídas del 50% de la actividad económico-turística de nuestro estado. Para caer otro porcentaje a lo mejor ya de 20, 25 y 30% en la siguiente semana, la última de marzo, para arrancar abril, como vemos ya en casi un dígito en algunas de ellas o cercanas a un dígito, y la semana pasada también pues ya en torno a los 10%. Este es el comportamiento prácticamente de todos los destinos turísticos que han ido tomando con mucha responsabilidad el cierre de los destinos turísticos, del cual vamos a hablar más adelante, el cierre de las diferentes áreas recreativas, como centros comerciales, museos, áreas de entretenimiento, parques, plazas públicas, playas, etcétera. La afectación de la conectividad aérea, pues la estamos viendo y la podemos comparar
con nuestra ciudad, nuestro aeropuerto más cercano, nuestra región. En el caso nuestro, fíjense el dato, 171,000 prácticamente asientos afectados. ¿De cuántos? De 190,000 asientos que teníamos cada mes en este estado con 5 aeropuertos internacionales. Esto quiere decir que el 90% de los asientos disponibles que teníamos antes del COVID se han ido. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en recuperar? Y vamos a hablar más adelante de justo esa reactivación de la oferta. Pues no lo sé, pero yo creo que no menos de 18 meses para recuperar el status quo pre-COVID, en donde teníamos estos 190,000 asientos. Una pérdida muy importante en la conectividad, y lo sabemos, sin conectividad no hay turismo, y por consecuencia vamos a ver cómo se van recuperando las aerolíneas en el plano nacional y en el plano internacional. ¿Qué pasó cuando nosotros empezamos ya a analizar este fenómeno, esta contingencia sanitaria? Bueno, pues un primer tema muy importante. En este sentido, lo primero que tuvimos que hacer, y créanme que no es un tema menor, fue aceptar la contingencia. Lo primero que hicimos fue aceptar la contingencia, porque hay países que se tardaron, hay regiones que se tardaron en aceptar la contingencia, que mantuvieron abiertos los espacios, que mantuvieron las condiciones en una supuesta normalidad y hoy sufren elevados niveles de contagio. No perdamos el escenario que es la contingencia sanitaria. Nosotros tuvimos que tomar una decisión muy difícil y muy pronta. Aceptar que COVID-19 era una realidad y que iba a trastocar a Tamaulipas y que iba a impactar a Tamaulipas de manera muy importante. Nuestro gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, tomó la primera decisión, y es decir, los presupuestos no son infinitos, al contrario, son bolsas muy específicas. Dijo, primero el dinero para la salud. Dinero para la salud, segundo el dinero para la seguridad, y tercer nivel para el apoyo social. ¿Por qué en ese orden? Porque estamos hablando, permítanmelo decir, de un maratón, no de una carrera de 100 metros, ni de 5,000, ni de 10,000 metros. Vamos a estar muchos meses ante esta contingencia y vas a tener que tomar decisiones graduales para ir acomodando los presupuestos, insisto, finitos, en cada uno de los momentos del COVID sobre lo que más se necesita. Ahí, entonces, fue que primero dijimos a la salud. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger a los pacientes, a tratar además con una campaña muy agresiva de quedarse en casa, frenar la curva de contagio. Les doy un dato, hoy en nuestro país, a esta mañana, había 5,014 casos en México positivos, de 5,014, solo 82 en Tamaulipas. Bueno, pues queríamos tener salud y tener equipo para nuestros pacientes, pero también equipo y equipamiento para nuestros doctores, doctoras, enfermeras, batas quirúrgicas, cubrebocas, guantes, etc. Segundo, seguridad pública. Nosotros sabemos y lo estamos viendo porque hay que analizar los casos 3 semanas antes, 4 semanas antes que nos llevan Italia y España. Esa es la única experiencia que tenemos. Estamos enfrentando un fenómeno que por primera vez esta generación está tratando de aprender de él al día. Todo esto es cambiante. Bueno, sabemos que hay saqueos, sabemos que se cierran lugares y hay saqueos en centros comerciales, en grandes superficies, en restaurantes, y no por robo, sino por hambre muchas de las veces. Este es uno de los temas graves que tenemos que evitar en nuestros países, en este fenómeno. Entonces, queremos a la fuerza pública sana, primer tema, y 2, equipada, para que podamos nosotros atender primero salud, ya dijimos, pacientes y doctores. Estamos viendo grandes tragedias en otros países y en otras ciudades en el mundo, donde los contagios al equipo médico se da por la falta de equipo, de equipamiento. Nuestras Fuerzas Armadas, en un momento en donde se nos va a acabar la liquidez,
y van a empezar a haber situaciones sociales importantes. Eso ya lo vimos en países europeos, lo vamos probablemente a ver en algunos países latinoamericanos si no atendemos estas dos primeras. Y después estaremos atendiendo ya, y desde el primer momento, pero con ese énfasis en un tercer nivel, no menos relevante, pero insisto, en los momentos del COVID, de cómo se va dando la evolución de la contingencia, vamos atendiendo. No podemos atender todo de golpe. No hay dinero para atender todo de golpe. Si tuviéramos esa capacidad económica, no habría problema, saldríamos con 3 frentes, pero no, ningún gobierno tiene esa capacidad. Primeras 4 semanas, una acción para atender desde lo económico, ¿a quién? A las familias más vulnerables, con menos recursos, apoyo para que no paguen agua, para que no paguen los impuestos locales, pero también qué unidades económicas atiende esta comunidad más vulnerable, la economía informal, los ambulantes, los semifijos, y ellos, ¿dónde está su negocio? En las calles. ¿Qué queremos en la premisa global? Quedarse en casa. No pueden quedarse en casa. Tienen que salir a las calles y tienen un doble riesgo. O son fuente de contagio o son riesgo de contagio. A ellos son a los primeros que hay que tratar de dejar en casa con el primer apoyo. A partir de la semana 4, nosotros ya llevamos contada la semana 4, a partir de esta semana, la salida de los programas para pequeñas y medianas empresas y microempresas, programas de financiamiento. Y a partir de las 12 semanas, estaremos entendiendo ya un proceso de probable reactivación gradual, en donde ya veremos cómo estarán las empresas, muchas que van a morir y otras que van a requerir un apoyo en equipamiento, en capital de trabajo adicional para poder iniciar otra vez a empujar la rueda. Entonces, este es un proceso muy importante y obviamente desde los gobiernos lo que nos toca desarrollar para ir atendiendo. Desde un esfuerzo interno del Estado también, pues apoyos para exenciones o postergar el pago del impuesto al hospedaje, impuestos sobre nómina, las licencias de alcoholes, financiamientos, como decíamos, o inclusive que los gobiernos liquiden las deudas con sus proveedores. A veces no solamente el crédito soluciona, muchos proveedores tienen siempre cuentas largas con los gobiernos, porque los gobiernos no dejan de pagar, pero a veces se tardan mucho, nos tardamos mucho en pagar. El hecho de reactivar la economía también se da a través de que no tengamos deudas con los proveedores y ellos a la vez mueven la cadena productiva pagándole también a quien ellos les deben. Amigas y amigos, este es un tema de decisiones difíciles. Créanme que todos estamos tomando decisiones difíciles a cualquier escala. En una empresa de 3 y de 5 y de 10 empleados se están tomando decisiones difíciles. En un estado, en una ciudad, en un país. Y les platico de las que estamos tomando y hemos estado tomando. En Tamaulipas, ya les decía yo, 82 casos contra 5,014. Fuimos el primer estado que cerramos las playas en México. El 16 de marzo, cuando todavía no había una declaratoria de fase 2, ya Tamaulipas había decidido cerrar 420 kilómetros de playa, 6 playas, terminando el puente o fin de semana largo que tuvimos en ese fin de semana, el 13 al 16, donde habíamos crecido 14% comparados con el segundo puente, el mismo puente en el 2019, decidimos cerrar las playas. Algunos días después, ya la Secretaría de Turismo Federal y la Secretaría de Salud de nuestro país emitían un protocolo donde ya nos hablaban del cierre de negocios no esenciales, en donde los hoteles en el 27 de marzo todavía aparecíamos como esenciales o como de los negocios que podían estar, pero ya para el 1 de abril ya no estaban los hoteles en una actividad esencial, a menos que tuvieran hospedados aquellas empresas que sus directivos, trabajadores que estuvieran en estos hoteles, trabajaran en empresas de sectores esenciales como la energía, como la salud, como la alimentación. Empezamos entonces
a tener que cerrar aquellos hoteles que eran turísticos meramente, y en un solo fin de semana cerramos más de 100 hoteles turísticos aquí en el estado de Tamaulipas. Y esto, como les digo, son historias que se pueden ir repitiendo en muchos de los lugares, pero también fuimos entendiendo dentro del protocolo el que vamos a tener que buscar probablemente, como ya sucedió en países como España, el que muchos de nuestros hoteles se conviertan en hospitales, entre comillas dicho, para poder atender algún rebase de toda la capacidad instalada de hospitales públicos y privados, pasando por los hospitales de los estados, los hospitales de las Fuerzas Armadas, los privados y después ya tomar inclusive espacios que pudieran ser en este caso y en definitiva serán los hoteles. Y eso es lo que queremos evitar, que nos rebase la capacidad instalada el volumen de contagio. Empezamos entonces a tratar de, junto con este esfuerzo muy doloroso de ir cerrando espacios, de ir acotando las fuentes de contagio, acciones como estas para tratar de ser un poco más empáticos también y no dejar de pensar siempre en esa luz al final del túnel. Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar. Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Sabemos que te encanta viajar. Por eso, cuando todo esto pase, te estaremos esperando con los brazos abiertos. Tamaulipas, la sorpresa de México. Tam.com. Todos los destinos y todos los países hemos estado trabajando en esta estrategia de nos vemos pronto, quédate en casa. Cuando esto termine, te estaré esperando con los brazos abiertos. Te queremos de vuelta, solo faltas tú. Este proceso lo estamos tratando de hacer todos los destinos para mantenernos, si es correcto, en la mente de aquel visitante potencial post-COVID que se encuentra hoy, pues, en cuatro paredes. Pero también empezamos entonces a visualizar ya la llegada de la Semana Santa, como les decía, y el subdirector Elmer ya también lo planteaba, la llegada de la Semana Santa, este primer gran momento del año donde se dan grandes resultados para nuestros destinos turísticos. Y fíjense, y para ustedes, muchos los que están en el turismo y seguro también desde el punto de vista de cualquier comercio, qué doloroso es ver contra natura el pensar que esta es una buena publicidad. Esta Semana Santa, la playa, la pesca está cerrada. Te esperamos pronto, quédate en casa. De tal suerte que la buena noticia para enviarle a un gobernador en estos días era 0 visitantes en nuestros destinos turísticos. Totalmente irónico, totalmente paradójico el que hoy estemos ante este escenario y bueno, pues lo podemos ver, nuestras playas cerradas, nuestros destinos turísticos cerrados. Y bueno, pues diferentes esfuerzos que hemos tratado de hacer y que los podemos, insisto, revisar también en varios de los lugares donde se está dando este esfuerzo y este intento. Servicios de directo a domicilio, donde estamos tratando de que, en este caso, en nuestro estado, ya 800 restaurantes pueden encontrar una manera de que se les pueda buscar, encontrar y que se lleve el servicio a sus casas o la recogida en la puerta del restaurante. Todos los restaurantes hoy están cerrados para atención a público. En este mismo sentido, una alianza que hicimos con Uber Eats para que no haya costo de comisión para el establecimiento y puedan existir beneficios, en este caso, para el precio final y la gente, bueno, pues se anime a pedir más. Ustedes lo saben, los que tienen negocios, en este caso de Uber Eats, existe un costo importante que incrementa el precio. Entonces, de esta manera, bueno, pues vamos aquí, vemos una pregunta de David, ¿cuánto tiempo considera la recuperación del tráfico del turismo? Vamos a hablar de ello un poquito más adelante, David, lo tenemos contemplado. Entonces, vemos este tipo de ejercicios que nos puedan ayudar. Pero fíjense,
por qué frenamos de alguna manera hasta el día de hoy una curva de contagio acelerada? Temas incluso coercitivos, arresto y multa de 3,500 pesos a quien ingrese a la playa, una decisión del alcalde de Ciudad Madero, Tamaulipas. En efecto, hubo arrestos. Este fin de semana pasado hubo arrestos de la gente que quería acceder a las playas. Fíjense cómo cerramos las plazas públicas. Fíjense cómo bloqueamos el acceso de vehículos con la policía cuidando para que las plazas estuvieran vacías. Y bueno, pues como les decía, en una tercera etapa ya económica, y esto ya fue en esta semana, empezaremos con programas en donde estaremos de primera, digamos, oleada, colocando alrededor de 15 millones de dólares con créditos que irán a servicios y a turismo, el 65% del dinero para negocios de comercio y servicios turísticos, y con prácticamente todos los bancos, con periodos de gracia para poder pagar en meses adelante, y luego, pues bueno, ya con tasas preferenciales. Reglas de operación, modelos de ventanilla para poder agilizar y que verdaderamente se den estos beneficios y estos apoyos económicos a las micro y pequeñas empresas. Señores, seguramente Guatemala es idéntico que México. El 85 a 90% del tejido empresarial de nuestro país, de Tamaulipas, son micro y pequeñas empresas. Empresas que no llegan a los 20 y a veces ni a los 10 en la gran mayoría de los casos de empleos por cada una de las empresas. Ese es el tejido que tenemos que proteger. Las grandes empresas se cuidan solas. Y si no, ya veremos más adelante cómo las vamos a apoyar. Pero por lo pronto, en este momento, es a quienes tenemos que apoyar, a las micro y pequeñas empresas. Fíjense lo que tuvimos que hacer también, justo en una campaña importante. Les voy a decir por qué. El vecino estado de Nuevo León, Monterrey, que seguro les suena, aproximadamente nos visitan en los 16 días de Semana Santa y Pascua, incluyendo el primer fin de semana previo a la Semana Mayor, casi 1.5 millones de personas de Nuevo León. Y así, bueno, en total recibimos el año pasado 3.4 millones de visitantes a Tamaulipas en esta semana. Fíjense lo que tuvimos que hacer. Amigos turistas y visitantes, en Tamaulipas tenemos playas, hoteles, carreteras seguras. Pero en esta temporada vacacional de Semana Santa, queremos pedirles, quédense en casa. Ayúdanos a contener la propagación del coronavirus. Una vez pasada la contingencia sanitaria, aquí vamos a estar preparados para recibirlos con una sonrisa y la hospitalidad de nuestra gente. Nos vemos pronto. Tamaulipas, la sorpresa de México. Gobierno del Estado. Hay que reforzar en todo momento el que la prioridad hoy, sin duda, es salud y seguridad. Esto es una decisión que tenemos que tomar y voy a hacer esta reflexión. ¿Qué pasaría si eleváramos la curva de contagio, nos rebasara completamente? Probablemente, como dicen los expertos, sería mucho más rápido y más corto todo este proceso. Sí, pero ¿a cuenta de cuántos miles o millones de muertos? La otra es aplanar la curva, alargar el tiempo, sabiendo claramente que la acción económica, la actividad económica se va a ver mucho más mermada, pero con la mayoría de nosotros listos para reiniciar. ¿Qué queremos? Una curva elevadísima sin saber quién va a terminar este proceso de la contingencia, o alargar la curva y que casi todos o prácticamente todos estemos ahí para reiniciar una vez más la economía en nuestros destinos. Esa es la decisión que estamos tomando. Y lo que hemos decidido sin duda es la vida primero por sobre cualquier otra cosa. ¿Y qué está pasando? Ya están empezando a generarse algunas acciones que nosotros estamos tomando ya como buenas prácticas en este momento en nuestro país. La banca privada difiere pagos hasta por 4 meses de créditos. Nadie va a pagar hasta agosto que tenga estos créditos en muchos de los bancos. Los estados, en el caso de Tamaulipas, ponemos 60 millones de pesos para poder sacar de las calles a los semifijos y ambulantes durante el mes de abril, y ya veremos en mayo cómo lo vamos a atender.
la infraestructura hotelera para que las doctoras y doctores puedan atenderse, puedan estar también viviendo en cuartos hoteleros y no ir a sus casas con un riesgo de contagio de sus familias. Un cierre temporal de espacios públicos masivos, ya lo veíamos, todo cerrado. Cooperación con otros negocios, una cadena de valor y una cadena de suministros cruzada que será importante evaluar un poco más adelante. La cancelación de eventos masivos, todos los eventos de más de 50 personas, y ahorita ya prácticamente ningún tipo de evento se puede llevar a cabo. Lo que decíamos, los gobiernos de todos los niveles pagando a sus prestadores de servicios, suspendiendo también 90 días impuestos sobre bebidas alcohólicas para las licencias, prórroga de pago de licencias, fondo para empleados de la industria turística en algunos casos, etcétera. Diferentes esquemas que nos está permitiendo entonces, pues tratar de mitigar o de atenuar poco a poco esta situación. Y bueno, este es el escenario. Ya hemos hablado suficiente del escenario y creo que lo que también estamos tratando todos de descifrar, porque insisto, estamos aprendiendo cada minuto y cada momento, es cómo prepararnos ante este escenario. ¿Qué va a pasar? Porque va a haber un día después del COVID. Y después del COVID vamos a hacer un recuento de los daños, sí, pero también vamos a tener que estar ya listos para que el día que se abran las puertas, que se dé ese banderazo de salida global, que será gradual, no todo el mismo día, todos los países vamos a salir al mismo tiempo. Miren, China ya está regresando a las calles, pero incluso China ya dijo algo muy importante hace una semana. China, a pesar de que ya salió esta semana y algunos días de la semana pasada en una casi normalidad, ya dijeron que el verano está perdido. Pues nosotros también ya perdimos el verano y prácticamente estamos, después de esta contención rápida, en el fenómeno del año perdido. Este año, en lo comercial, en los resultados, pues prácticamente veremos que está perdido. Y bueno, ¿qué va a pasar entonces con la cadena de valor? ¿Cómo vamos a atender el día después de COVID? ¿Cómo va a ser nuestra oferta turística? La cadena de valor, ¿cómo se va a comportar? ¿Qué nos va a pedir nuestro nuevo turista? Bueno, pues vemos temas muy interesantes ya en el comportamiento. Primero, y esto es algo que nosotros vamos a recomendar en todo momento, las cadenas de valor van a tener que originarse desde lo local y hacia afuera. ¿A qué me refiero con ello? Una oferta en donde la cadena de suministro se aproveche en lo mayor que pueda en lo local. Miren, muchos de nuestros negocios, por hacernos la vida fácil, vamos a la gran superficie, no voy a decir ningún nombre, y compramos todo lo congelado, todo lo de mayoreo, y nos quitamos de problemas, dejando de lado a la proveeduría local. Ese debe de ser uno de nuestros grandes objetivos en este nuevo modelo post-COVID. Fortalecer la cadena de suministro local en lo más que podamos. Hacer eficientes a nuestros proveedores, hacer eficientes en tiempos de entrega, hacer eficientes en el producto que necesitamos y en la calidad que lo queremos, y cuándo lo queremos y al precio que lo necesitamos. Ese es un primer esfuerzo, pero que hay que trabajar desde hoy para empezar a desarrollar esa proveeduría local. Pero también, ¿cómo nos vamos a presentar como una nueva oferta turística? Y aquí lo vemos del lado derecho. Tendremos que ser una oferta sostenible. ¿Por qué sostenible? Porque nos estamos dando cuenta que el valor de nuestro producto, de nuestra oferta, de nuestros recursos, es lo que vamos a tener que salir a presentar al mundo. Una conciencia en un corto plazo de preservación de costumbre y tradiciones. ¿Y por qué digo de corto plazo? Porque ya lo vivimos en México en el H1N1 cuando la disposición sanitaria fue relativamente similar, porque esto es una pandemia global. Tuvimos esta consideración de integrarle una variable más a la toma de decisión de viajes, que era la seguridad sanitaria. A los 2 años se nos había olvidado. Pero en este momento esperemos que lo logremos crear como una nueva conducta. La sostenibilidad de nuestros destinos, criterios de conservación, preservación de costumbres y tradiciones que impliquen consecuencia y en sinónimo
fijar población y frenar migración. Somos países de migrantes y queremos que de la manera sostenible frenemos esa migración a otros países. Solidaria. De lo que acabo de hablar de la cadena de suministros, debemos de ser solidarios con la sociedad local. Acabamos de darnos cuenta de otra cosa como fenómeno social. La comunidad tiene un poder nuevo, ese poder de convocatoria a través de la tecnología y las redes, esa capacidad de, sin vernos las caras físicamente, podemos coordinarnos. Hoy estamos aquí, decenas de personas platicando sin habernos movido, muchos de casa, o casi todos. Ese poder de la comunidad, esa capacidad de organizarnos, va a ser uno de los esquemas que nos permita de manera solidaria poder tener fuerza para participar desde lo local y hacia afuera en la oferta turística, pero planteando nuestro valor único, patrimonio cultural y natural único. Y algo que yo no voy a dejar de repetir en los próximos meses, gente hablando a gente. Estamos acostumbrados a hablar a través de las marcas y a hablar a través de los precios y a hablar a través de la impersonalidad. Las experiencias, cuando hablamos incluso de experiencias, no hablamos del uno a uno, gente hablando a gente uno a uno. El que quiera crear valor a partir de este nuevo fenómeno va a tener que generar experiencias uno a uno. Miren, la gradualidad en la que vamos a ir evolucionando, y lo vamos a ver ahorita, va a implicar que la gente le rehuya a la concentración, lo vemos abajo. No vamos a querer una concentración de turistas masiva. Ya hoy, sin haber reconfigurado los cuerpos interiores de los aviones, ya están saltando lugares. No se puede ir 2 personas juntas en este momento durante COVID, pero post-COVID vamos a buscar menor densidad en los transportes, vamos a buscar menor densidad en los destinos turísticos y vamos a tener que trabajar como destinos turísticos y como oferta en esa creación de mayor valor versus menos capacidad instalada disponible, aunque tengamos instalada total mayor. La conectividad aérea y terrestre. La conectividad terrestre se va a recuperar muy pronto. Creemos que una vez que se dé el banderazo, en 90 días, la conectividad punto A, punto B va a ser ya una conectividad mucho más ágil, a precio asequible, y bueno, pues no así va a ser con el tema de la aviación. Como les decía yo hace rato, si teníamos 4 vuelos diarios a un destino de punto A, punto B, ustedes piensen en el que quieran. Hoy a lo mejor se quedaron con uno o ninguno. Van a regresar con uno. Las aerolíneas van a estar en un punto de quiebre y muchas habiendo quebrado. Para poder retomar un segundo vuelo van a tener que generar economía. ¿Cómo van a generar economía y pasajeros si la economía local va a estar totalmente decaída? Pues vamos a tener que empezar a mover las ruedas de lo local para que la gente y los otros sectores de forma transversal tengan dinero y empecemos a generar la movilidad, los viajes de negocios que empezarán a moverse con aquellas empresas que empiecen a tener más capacidad gradualmente y empezar a demandar los asientos. Primero va a crecer o va a recuperar el viajero de negocios, después el viajero de placer, desde lo corto radio hacia lo largo. Y por eso vemos aquí en este diagrama, en este modelito, desde lo local y en el tiempo hacia la derecha, primero vamos a hacer que viajen los más cercanos. ¿Quiénes son los más cercanos? 4 horas de distancia, donde yo pueda ir un fin de semana a un destino y regresar el mismo fin de semana terrestre. En lo regional, después a lo nacional y después hasta lo extranjero. Tendrá que ver también con la composición de los destinos. Hay destinos donde hoy, pre-COVID, había 60% extranjero. Se van a recuperar más rápido el mercado extranjero. Pero hay destinos que ya de suyo tienen un 10, un 15% de extranjeros. No lo van a recuperar en 2 años. Eso es lo que tenemos que entender también para poder reactivar las empresas. No irse de golpe a buscar otra vez al extranjero si mi naturaleza es solamente un 10 o un 15 del mercado extranjero. Hay que ir por el mercado más cercano y, en el mismo sentido, apoyar a las demás comunidades alrededor de mi ciudad para que también se fortalezcan y fortalezcan mi localidad. Pero también el turista va a ser austero, ¿eh? El turista va a buscar elementos de oportunidad cada vez más económicos y ahí tendremos que ser muy inteligentes desde la oferta
del turismo para que ese turista austero esté pensando en mi destino. Con los parques turísticos, Alfredo, también seguramente vamos a ver, más que ellos controlen demanda, seguro tendrán que controlar una demanda menor. El mismo turista se va a alejar gradualmente y va a ir generando confianza mientras esto se va recuperando. Hay un escenario importante, David y amigos, Alfredo, perdón, y amigos. Mientras no haya una cura, mientras no haya una vacuna, siempre, aunque vayamos ya eventualmente saliendo, vamos a seguir teniendo esta sombra de una nueva oleada de contagio o una recaída. La misma gente no va a querer estar en espacios aglutinados en la primera etapa post-COVID. Y eso es lo que va a suceder en lugares como los parques turísticos o los parques de diversiones o las plazas públicas, donde la misma gente, una vez que vayamos ya superando esta crisis, va a ir buscando estos espacios. Pero ¿saben qué tenemos que hacer mientras? Tener y seguir trabajando en la infraestructura de los destinos. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, imagen urbana de un centro histórico, siempre nos cruzamos con la demanda. Que estamos haciendo obra pública y la gente quiere pasar por el centro histórico de las ciudades. Y este choque siempre nos pega. Los estados, las ciudades, los países, debemos de apostar en este momento por la obra pública. Poner a punto, estar listos para cuando post-COVID podamos ya recibir turistas, y es el momento de hacer un esfuerzo grande en la inversión en infraestructura. Esta cadena de suministros, insisto, que nazca desde lo local. Si yo tengo 10 o 12 proveedores en este momento en mi restaurante, tengo que buscar que la mitad, al menos la mitad, sean locales. Otra cuarta parte sean de la región y ya después los puedo conseguir. El otro tema importantísimo será la tecnología. Busquemos tecnología y desarrollo de tecnología propia y ya más adelante hablaremos de la promoción. En definitiva, la gente va a estar pensando en lugares paradisíacos desde casa, sí. Nada más que, mientras tanto, nosotros mejoremos procesos, seamos más eficientes, reinventemos nuestra promesa de valor y, por supuesto, hagamos los ajustes necesarios para esta época. ¿Va a venir una reactivación de la economía? Sí. Y vamos a tener que estar listos con nuevas estrategias y nuevas acciones, una visión distinta de cómo se va a comportar la sociedad. Esta reactivación, estamos hablando de la economía post-COVID ya en este momento, donde va a haber, sin duda, en todos lados, un estancamiento económico. Una consecuencia que no vamos a poder evitar, pérdida de fuerza laboral. La gente no va a tener, en el caso del turismo, la oportunidad de esperar tanto tiempo. Habrá otros sectores económicos que hoy hayan tenido, como veíamos en la gráfica inicial, menos impacto, incluso más trabajo, en donde nuestra fuerza laboral se va a trasladar a otros sectores. Esa experiencia que vamos a perder de gente que a lo mejor estuvo 5 años con nosotros en el hotel, en el restaurante, en la transportadora, en el parque, se va a ir a lo mejor al sector salud, o se va a ir al sector farmacéutico, o se va a ir a otro sector económico, automotriz, el que sea, que tenga una recuperación diferente o en una curva probablemente menos dolorosa, pues nos vamos a tener que poner a capacitar gente. Vamos a tener que profesionalizar gente rápido y esta es una de las estrategias que no debemos olvidar. Porque lo que vamos a tener como obligación es importantísimo que tengamos gente con calidad. El tema de los precios, Joyce, pues se va a dar en función de la demanda. Yo no me meto ahorita con el tema de los precios porque todos pensaríamos ahorita que dar descuentos del 70% me haría recuperar demanda y eso es falso. En este momento, lo que no podemos primero es salir de casa y después lo que no vamos a tener es dinero y no vamos a tener dinero para lo que es una acción terciaria, que es la recreación. Primero atiendo mis necesidades básicas. Entonces,
no necesariamente la respuesta post-COVID va a ser precios, rebajas y descuentos. En este momento sí merece la pena, por ejemplo, lo están haciendo los restaurantes que tienen nada más servicio de pick-up y delivery, pues están dando pues, el costo gratis, menos 20, menos 30, porque además tienen una planta instalada de cocineras y cocineros que hoy pues siguen trabajando, el negocio sigue costando en luz, sigue costando en gas, sigue costando en agua, y bueno, pues por lo pronto, olvídate de utilidades, administra a costo y entonces estamos viendo los descuentos. Yo no veo necesariamente una guerra de precios la solución para el futuro, porque una vez más le vamos a pegar a la rentabilidad y cuándo nos vamos a recuperar. En fin, en esta misma reactivación, decía yo, el estancamiento económico pues va a ser largo. Va a ser largo porque este fenómeno también va a durar varios meses. Y como les decía, hasta que no tengamos una cura, una vacuna, un fármaco antiviral, vamos a seguir con ese riesgo y ese miedo de salir y de viajar a espacios de larga distancia. Por eso el tema local es una de las buenas alternativas. Esa nueva realidad que vamos a vivir ante cambios sociales, tecnológicos, laborales y económicos. Sí, decía yo, el poder de la comunidad. Ahí la vamos a ver actuar y activarse ante modelo de negocio importante. En el tema de plataformas de comunicación, pues lo estamos viendo, estamos hablando hoy por una plataforma que muchos de nosotros jamás la usamos antes. Zoom ha duplicado prácticamente ya en un mes su valor de empresa. ¿Por qué? Porque la estamos usando todos. La comunicación virtual, las reuniones de trabajo, nos encanta salir y movernos. Esto va a cambiar completamente, va a haber una nueva realidad donde hablábamos hace algunas horas del segmento de congresos y convenciones. Al rato les haré una reflexión. La comunidad va a confiar en su recuperación siempre y cuando sea parte de ese proceso de recuperación. Y hay un fenómeno que debemos nosotros tener y es el de optimismo. No podemos trabajar bajo ningún sentido sin ese optimismo de creer que podemos salir adelante, y voy a hablar más adelante de ello, de la cooperación competitiva. Sobre las remesas, pues mira, las remesas, si te refieres a las remesas, que es las divisas que vienen por turismo extranjero, van a ser graduales y van a llegar conforme nuestra capacidad de conectividad aérea extranjera se vaya dando. Por otro lado, las MIPYMES para mí son el centro y el foco fundamental de la reactivación económica de todos los países, desde lo local hasta lo nacional. Ahorita voy a hablar un poquito también más a profundidad de ello. Y lo otro, este es un mundo nuevo, más digital. Sí, conciencia ecológica, sostenible, pero sin duda más digital y de menos impacto hacia lo local. Vemos 3 etapas o 3 momentos y 3 fases que vamos a vivir. Uno, el resurgimiento de los mercados en general, los mercados económicos. Otro, la reactivación turística de nuestros destinos y no dejar de lado las tendencias que van a primar en este sentido para la nueva forma de hacer negocios y hacerlo desde ya para ir evolucionando de la mano. Esto está cambiando todos los días y a lo mejor lo que estamos diciendo hoy va a tener modificaciones en 30 días, es probable. Pero si desde hoy estamos empezando a diagramar nuestro nuevo modelo de negocio, a entender a dónde vamos, esto será fundamental para ir ensayo-error en las próximas semanas antes de que ya podamos arrancar. Miren, hay un tema que ya nos habla de todo este fenómeno de cambio, no un fenómeno de pandemia, y son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Yo soy un creyente de ellos. Y yo vengo hablando de ellos hace varios años, desde que se creó en las Naciones Unidas estos Objetivos del Desarrollo Sostenible y los adquirió como una filosofía del turismo, a partir de ellos, la Organización Mundial de Turismo. Miren, hay que atender en este momento estos 3 objetivos concretos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El objetivo número 8, promover el crecimiento económico continuado, inclusivo y sostenible. El empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Este es fundamental.
los esfuerzos que tenemos que hacer en este momento como empresas, como gobiernos, es soportar las fuentes de empleo. Ya veremos después cómo vendemos, pero ahorita no podemos perder empleados. Algunos los vamos a perder, pero también vamos a perder empresas en el camino, es una realidad. Ya las estamos perdiendo, les daba yo el dato de México, 350,000 empleos perdidos en el primer mes del COVID. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Estas modalidades de consumo y producción, justo de las cadenas de valor que estamos hablando, promueva la cultura y los productos locales, como dice ahí. No estaba pensado el objetivo del desarrollo sostenible para atender el COVID. Estaba pensado para esta nueva década, del 20 al 30, en donde vamos a tener que cambiar nuestro modelo, nuestra incluso cadena de valor tradicional y la alimentación del futuro, inclusive desde el punto de vista saludable, solidario y sostenible. O sea, estamos en otro contexto en el que debemos empezar a pensar distinto. Y la última, pues también este objetivo 14 de conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. ¿Por qué hablo de este tema? Porque hoy no vamos a hablar a profundidad de ello, pero para mí la alimentación del futuro está en la acuacultura, en los océanos, los mares, entiéndase por ello en las 3/4 partes de la Tierra que todavía no aprovechamos más que solamente de manera furtiva. De tal suerte que esto es lo que vamos a poder trabajar. ¿Por qué? Porque va a haber hambre. Va a haber hambre más adelante. Y si supiéramos nosotros atender nuestras granjas acuícolas con eficiencia, estaríamos menos preocupados por el hambre. Por eso la estamos considerando también aquí. La fase 1, resurgimiento de mercados. Miren, como decíamos, una tendrá que ver mucho con la comunicación. ¿Cómo vamos a adaptar el nuevo mensaje a la nueva comunidad? ¿De qué les voy a hablar en la premisa de mi negocio? ¿Cómo voy a reposicionar mi marca destino? ¿Voy a seguir siendo esa empresa de movimiento masivo de pasajeros? ¿Voy a seguir siendo ese parque, como decían hace rato, que nuestra meta mayor sea meter 2 millones de visitantes al año? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a comunicar con este nuevo mensaje de mi nueva premisa o de mi nueva visión? Nosotros vemos en el tema de la conectividad esa primera etapa, ir recuperando poco a poco la premisa tradicional del turismo de punto A a punto B, si no, no hago turismo. Bueno, pues la pérdida de la conectividad no me voy a recuperar como destino en menos de un año, al menos. Porque, como les decía, piensen en este ejercicio sencillo. Si yo tenía pre-COVID 4 vuelos diarios a mi destino, hoy tengo 1. ¿Cuánto me voy a tardar para que la aerolínea mermada, sin liquidez, con muchos más destinos, con el 90% de las rutas suspendidas en mi país, me imagino que el caso es parecido en Guatemala, cuánto nos vamos a tardar para recuperar gradualmente? Yo creo que al status quo 18 meses. Las terrestres van a ser más rápidas porque los costos de operación son mucho menores y el volumen de gente es también mucho mayor. Esa recuperación será fundamental para poder empezar a movernos. Y la cadena de valor y suministro, como les decía, no me canso de decirlo, esta cadena se debe convertir más local y regional. Está en los criterios del desarrollo sostenible. Refuerzo a las prácticas artesanales, conservación de tradiciones, ya lo hablaba yo, frenar migración y, por supuesto, señoras y señores, el fortalecimiento de las actividades primarias en el campo. Esta es la clave. El campo no está en este momento viviendo la fase crítica, no es turismo, pero es el inicio de todas las cadenas productivas. Es imperativo que los países, que los gobiernos de todos los niveles estemos volteando al campo para que tengamos entonces esa oportunidad de generar. Y nuevos negocios que van a venir a través de la tecnología. El que no esté pensando en tecnología en este momento está tendiendo a atentar contra su propia empresa. La fase de reactivación turística de los destinos. Ahora sí en lo local. ¿Cómo voy a recuperar mi negocio turístico como destino? Pues nosotros estamos ya trabajando en lo puntual. Conoce TAM, por ejemplo, será un programa de desarrollo de producto turístico donde lo que vamos a primar sean las rutas turísticas. La mayor cobertura de municipios. Los municipios
En nuestro país es el país, el estado y luego los municipios. En lo más pequeño, las ciudades y los municipios. Y mis rutas no serán las tradicionales que venía yo haciendo antes del COVID, sino nuevas rutas que me permitan ir a más municipios de manera rápida para que ese peso que voy a poder mover de manera económica, viajes económicos rápido en lo local, en mi caso tamaulipecos moviéndose en Tamaulipas como primer radio de influencia, puedan ir soltando dinero poquito, aunque sea poquito, en más municipios. Esos más municipios van a mover sus propias economías circulares y van a empezar transversalmente a moverse y me van a dar movilidad y me van a dar economía de todo el estado. La capacitación, como les decía, de inmediato hay que activarse. El fortalecimiento de la MIPYME. La MIPYME va a quedar muy tocada. Después de que los apoyemos con créditos para aguantar el capital de trabajo, esto es para que no perdamos el mayor número de empleos, vamos a tener que ver en su reconversión qué equipamiento necesita. Y ahí tendremos que ir una vez más con esos créditos de equipamiento o subsidios de equipamiento de los gobiernos para que arranquemos pronto y de calidad, como les decía. Y por supuesto, modelos de tecnología, desde reservaciones de los programas como al menos uno de los esquemas. Tradiciones. Miren, estamos trabajando por lo pronto en modelos de cocina tradicional, hornos tradicionales para recuperar recetas tradicionales que me permitan a mí mantener ingredientes originales. Todo tiene un porqué. Y si yo mantengo los ingredientes originales, mantengo la sostenibilidad de mis áreas naturales. Y por supuesto, el consumo local, que la gente consuma lo propio en diferentes esquemas de productos, servicios en venta cruzada. Esto será la primera premisa. Fíjense que todavía no hablo de ninguna campaña de publicidad. En este momento lo que tenemos que desarrollar ya en la fase de reactivación, en la fase 2 de reactivación, después del resurgimiento general de los mercados, es estas acciones en el territorio. No hay publicidad todavía aquí, ¿ya se fijaron? No, la promoción no es sinónimo de turismo en este momento. Hay tendencias que estamos viendo entonces. Criterios sostenibles que serán hoy más que nunca el componente indivisible de todas las acciones que nosotros hagamos en turismo. Sociedad y comunidad empoderadas, ya les dije, todos los más que podamos proveedores en nuestra cadena de valor, ecología, criterios de sostenibilidad, conservación de destinos, todos esos van a ser una tendencia natural. Tenemos de aquí al 2030 para darle cumplimiento a los objetivos del desarrollo sostenible y uno de ellos es hambre cero. Comunicación electrónica. Ya vimos que a nivel educativo, pues la gente no necesitaba estar tantas horas en las escuelas. Seguramente van a cambiar los modelos. A nivel social estamos cambiando la manera de integrarnos y de juntarnos. Y ya hablamos mucho de las cadenas de valor. Integración interregional e intrarregional. ¿Cómo nos vamos a mover intrarregión para el consumo local? Y por supuesto, insisto, el poder se debe trasladar a las MIPYMES como un centro de nuevo impulso económico. Ese debe de ser nuestro eje de la cooperación económica que debemos de trabajar y para ello las cámaras son fundamentales. Miren, en este mismo sentido, vamos a tener en esta recuperación pues, diferentes etapas y diferentes momentos. Fase 1, un confinamiento de 2 a 4 meses. No hay demanda. Estamos en una etapa en donde la demanda hoy pues, va a seguir siendo nula o baja, pero nula también porque estamos cerrados. Una fase 2 de 4 a 9 meses de mitigación. Esto es, aunque ya se van a empezar a flexibilizar los viajes para que la gente se mueva, la demanda va a ser gradual. La gente va a tomar precauciones. Va a seguir existiendo, como decíamos, ese miedo porque a lo mejor todavía no hay esa cura y eventualmente iré regresando, pero también porque estoy tocado del recurso. El regreso, de 6 a 12 meses, la demanda irá recuperándose y ya de 12 a 18 o 24, cómo ir tratando de alcanzar al menos los niveles del año perdido. Estamos ante un escenario en donde 20 y 21 20 es un año perdido y 21 es un año de recuperación.
Vamos a tratar de empezar a hacer planes de verdadero crecimiento en el 2022 y este es el escenario real y tenemos entonces que ver con nuestras empresas cómo vamos a mantener, insisto, a nuestro personal y después a nuestro modelo de negocio. En definitiva, una nueva realidad a la que nos estamos enfrentando con este ejercicio. Ya el mundo habrá cambiado. Todo cambia, miren, después del 9/11 también cambiamos la manera de ir a los aeropuertos. Antes no nos desvestíamos prácticamente para entrar a un avión previo en un arco de seguridad. Después del 9/11 cambiaron las medidas de seguridad para los aviones. Cambiaron también muchos esquemas de higiene. Bueno, pues ahora iremos a más. ¿Por qué? Porque la gente va a tardar un rato, va a seguir desconfiando para viajar. Les decía, van a ser austeros. Sí, sí va a ser austero el modelo nuevo de viaje de la generalidad. Si me dicen, es que el turista de lujo no representa el 0.5% del turismo del mundo. El turista de lujo es inelástico a precio y va a seguir viajando siempre como viaja. Pero la generalidad de los viajes, recuerden también que pues vamos a caer casi 30%, según la OMT, de los 1.800 millones de viajes. Vamos a perder casi una década de crecimiento de viajes internacionales, por lo cual vamos a ir a un modelo austero. Incertidumbre de los destinos, el destino será seguro, no será seguro, en términos sanitarios, no solamente de la seguridad física por un atentado a mi persona. Y por supuesto, vamos a ser más exigentes con ese medio ambiente. En este escenario, vemos también entonces una nueva realidad, y esta es una reflexión. El COVID-19 fue una amenaza externa para las ciudades, para los destinos. Si bien la consecuencia por el tiempo de cierre está generando un problema económico, no fue lo que frenó a las ciudades y a los países una crisis económica, sino una amenaza externa. Eso quiere decir que, como lo vimos en la primera gráfica, hay sectores que no van a estar mal, que van a tener capacidad económica. Y hay sectores que venían bien, el turismo venía bien en lo general. Y van a tratar de aguantar lo más posible. Entonces, esta nueva realidad, ¿a qué me refiero? Es que vamos a tener capacidad de arrancar a cierta velocidad en la medida de la capacidad económica y por eso lo tenemos que ir midiendo muy bien en qué estado vamos a recibir el post-COVID. Insisto, desarrollo de tecnologías propias en tu país. No podemos depender de las tecnologías de los demás, de los modelos de negocios de los demás. Y aquí estamos analizando en este momento, así como tenemos en México un sistema de apertura rápida de empresas, en esta nueva realidad que estamos viviendo, van a morir miles de empresas. Pero miren, ¿a quién hay que salvar? Si la empresa ya va mal, si la empresa no va a tener para pagar la renta y el inventario, es mejor que muera, porque el empresario, el emprendedor, va a tener más rápido y de manera más ágil la oportunidad de volver a emprender, porque el empresario seguirá siendo empresario. Pero si en este momento esta crisis lo compromete con la continuidad de la empresa, hagamos una reflexión juntos, piénsenlo ustedes. ¿Valdrá la pena cerrar pronto esa empresa? A lo mejor hay 10 empleados. Cerrar una empresa en este país, en México, no sé, en Guatemala, te puedes echar 6 meses y no cerrarla todavía, con todas las obligaciones. 10 empleos que en 6 meses no se van a recuperar porque el empresario va a estar hundido en el cierre de su empresa. Si yo tengo un negocio que puedo ir a una ventanilla cierre rápido de empresas, esto es una hipótesis todavía, no está pasando en México. Puedo cerrar mi empresa rápido y en 2 meses estar ya pensando en el nuevo trabajo y en 3 meses estar dando trabajo a dos empleados y en 6 a los mismos 10. ¿Valdría la pena evaluar en Guatemala, si van a morir MIPYMES, que liberemos lo más pronto posible al empresario, cerrando rápido esa empresa para que vuelva a generar economía? Esto no es una versión perversa, es lo que va a pasar, y recuerden lo que dice arriba, no por un fallo económico, sino por una amenaza externa. Y entonces le demos la oportunidad al empresario de salir rápido a pensar con claridad y jugárselo otra vez para volver a dar empleos. Este es el campo fértil y el momento para las startups. Las startups que tienen que empezar a pensar con sus nuevos modelos tecnológicos,
con modelos de coworking, con modelos de casi audacia empresarial, pero ya no en el modelo original de startup de economía competitiva, sino en una nueva economía de cooperación competitiva. ¿Cómo vamos a crear empresas modulares? La que haga el proceso 1, la que haga el proceso 2 y la que haga el proceso 3, y entonces no cargue yo con 3 procesos en cada una de las empresas. Por aquí vamos a trabajar nosotros en Tamaulipas de manera muy importante. Vamos a desarrollar, a incentivar fuerte el modelo startup en una economía de cooperación competitiva. Cámaras y asociaciones empiecen a pensar en estos modelos, en estas convocatorias de los nuevos esquemas de negocio, de los nuevos esquemas de distribución, de los nuevos esquemas de producción y de delivery de negocios. Va a ser muy importante ir por ahí. Y bueno, pues ya en una fase de resurgimiento de mercados, ahora sí, empecemos a pensar en acciones de promoción, campañas solidarias. Las líneas aéreas estarán mermadas, sin duda. Las agencias de viajes, todas. Las cadenas hoteleras, todas. Pues vamos a trabajar de manera cooperativa, solidarios, para hacer campañas de regresa a mi destino, pero una vez más desde lo local y resaltando los valores únicos. Inteligencia de redes, que no es lo mismo que manejo de redes sociales. Vamos a cambiar la manera de postear. A nivel de negocios, yo no estoy hablando de mi manejo o del manejo de la gente de sus redes sociales, hablo de negocios. Y la inteligencia de redes va a dar un paso más hacia la comercialización y no a la promoción. Las alianzas startups que ya hablaba yo, un call to action gradual de lo local a lo internacional, primando sin duda lo local en todos los negocios. Una presencia más fuerte de la sociedad en la toma de decisiones, task forces para el desarrollo de este nuevo modelo y por supuesto el nuevo segmento MICE que estaremos hablando. Miren, lo decía yo en otros momentos. Para 2020, la M de meetings, pues los meetings se están dando como lo estamos teniendo ahorita. Quítenle la M para los destinos. La I de incentivos, ¿qué empresa en este momento va a ser un incentivo? Quítenle la I para el 2020. La C de congresos, muchos de los congresos que estaban para 2020 se van a ir para el 2021, se van a saltar el año. Quítenle en media C. Y la E de exposiciones, pues muchas van a ser virtuales. Así es que el negocio MICE del 2020 tiene un reto importantísimo para reinventarse en el 2021 y trabajar en ese híbrido de entre lo virtual y lo presencial de manera muy interesante. Y como les decía, hoy las rutas turísticas van a ser claves para poder llevar al turista menos tiempo a un destino, pero a más destinos en un mismo viaje. ¿A dónde vamos si ya estamos empezando a visualizar aquí en Tamaulipas algunos ejercicios? Viajar es volver a empezar. Y vamos a volver a empezar en este proceso de un nuevo mercado, un nuevo negocio y una nueva realidad, como ya la hemos platicado. Viajar es intentar cambiar y ya estamos cambiando en nuestra mentalidad y tratando de romper el cascarón para lo que va a venir en una nueva propuesta de valor y de negocios. De tal suerte que nosotros ya estamos trabajando en acciones puntuales. Les hablaba de Conoce TAM, haz turismo en tu tierra. Ya nos vamos a ir de frente a esta estrategia. Estamos capacitando desde hace ya 3 semanas a los agentes de viajes a través de un programa de certificación de agencias de viajes en remoto que ya teníamos desde el mes de enero y acentuándolo en estas épocas COVID, Agente TAM. Un modelo en donde ya la gente de Conoce TAM va a poder comprar su viaje de 8 horas y hasta 3 días, 2 noches. Los va a elegir, va a identificar el contenido de su viaje. Estas ya son imágenes reales del programa Conoce TAM. Va a elegir su lugar de asiento en el autobús y se va a ir de viaje a sus destinos. Como les decía, a impulsar el turismo gastronómico. Señores, este seguirá siendo uno de los segmentos de más crecimiento en el mundo. El turismo gastronómico es también un tipo de turismo inelástico. La gente paga por comer lo que quiera ir a buscar al destino. Y nosotros nos vamos a enfocar desde lo local y después de la vanguardia también.
pero las rutas gastronómicas serán uno de los grandes elementos recomendados sin duda para el modelo turístico de Guatemala. Basen en mucho su estrategia de recuperación en la gastronomía y en el desarrollo del turismo rural sostenible. Nosotros, hablando de la sostenibilidad, ya lo estamos haciendo. Seguimos trabajando en la certificación de playa de bandera azul, Blue Flag, en donde tenemos en el Golfo de México la única playa certificada incluyente, no solamente limpia, sino también incluyente, que es la playa Miramar. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando en ese ejercicio. De la misma forma en la que estaremos nosotros trabajando en otro tipo de turismos como observación de aves, certificaciones de observación sideral, cielos estrellados iluminados, lo que la gente hoy también quiere ver, quiere también voltear al cielo y verlos iluminados, esta certificación Starlight que ya estamos trabajando en la Reserva de la Biosfera del Cielo, para que pueda la gente empezar a ir en un modelo de glamping. Ya les hablaba yo de la capacitación. Tamaulipas es el único estado de México que tiene una certificación estatal para segmentos especializados, como lo vemos ahí, y no lo vamos a frenar, al contrario, vamos a impulsar cada vez más la certificación especializada, porque ahorita es cuando más lo vamos a necesitar, así como la certificación de guías estatales de turismo, donde la tecnología va a ser la premisa fundamental con ellos. Seguir trabajando con la juventud, los chavos, las semanas del turismo, bien por el Día Mundial del Turismo, por el Día Mundial del Turismo Social, que son los dos ejes por donde también vamos a estar nosotros desarrollando para recorrer las pequeñas poblaciones y que nuestros jóvenes encuentren una verdadera vocación, que son los que nos van a llevar de la mano al 2030 para lograr los objetivos del desarrollo sostenibles. No dejen de ver a la juventud como no solamente un mercado de demanda, sino como el verdadero socio estratégico del futuro. El turismo de salud para nosotros es muy importante, pero también para ustedes. Nosotros tenemos 400 kilómetros de frontera con Texas, tenemos 4 clústeres médicos, desde Nuevo Laredo, Reynosa, Nuevo Progreso y Matamoros, y tenemos cientos de miles de americanos que cruzan a una consulta dental, a una consulta médica especializada, y este es uno de los elementos que no vamos a frenar. Fuerte vamos a trabajar en la promoción en diferentes lugares de Texas. Lo que no se mide no funciona, y este estado ha venido trabajando ya desde el año pasado en el desarrollo de su observatorio turístico sostenible. Hemos tenido muchas veces pláticas con el INGUAT sobre este modelo de observatorio turístico desde mi época en Guanajuato, y bueno, pues seguiremos ese mismo modelo para que tengamos también pues el acceso a las buenas prácticas de la Organización Mundial de Turismo, y ya estamos trabajando en este observatorio, que es el que me va a permitir seguir haciendo investigación como la que ya estamos haciendo en este momento. Sostenibilidad o sustentabilidad turística. Esto, bueno, pues ya será el trabajo y también la certificación de empresas con distintivo S. El impulso al turismo, como les decía, este es fundamental. ¿Cómo vamos a equipar a nuestras MIPYMES una vez que inicie post-COVID? E incluso previo ya haberlo diagnosticado y estar listos para que toda la actividad turística se dé desde el día 1 que abramos nuestras puertas. Las denominaciones de origen, no estoy cierto de cuáles son las denominaciones de origen en Guatemala, pero en el caso de Tamaulipas tenemos 2 denominaciones de origen, del tequila y del mezcal. Las estamos aprovechando, la ruta del mezcal y la ruta del tequila, como parte de las rutas turísticas agroturísticas, pues las vamos a seguir trabajando de manera muy importante en las diferentes regiones, comunidades, y tocas el campo, de tal suerte que generas esa derrama económica hasta la primera parte o el inicio de la cadena de valor. El fortalecimiento MAIS, como les decía, pues primero tratar de no perder lo que ya tenemos. Aquellos congresos que se van a dar en el 20, convencer a las asociaciones para que no la manden al 21. Pero si eso se da, bueno, pues no perder tampoco las del 21 y crecer de cara a este nuevo modelo de negocio. Como les decía, vamos a tener que visualizar
este nuevo segmento muy de cerca, porque también es uno de los segmentos más importantes en México, pues debe de valer algo así como el 12% del PIB turístico, y en el caso de Tamaulipas, pues es también muy importante con 4 centros de convenciones. Les hablaba yo de la inversión en infraestructura. Esa es el momento. Nosotros hoy estamos acelerando en estos meses COVID 70 millones de dólares para tratar de llegar en este mismo 2020 y seguramente algunas cosas en el 2021, pero para poner a punto nuestros destinos turísticos en todas las regiones del estado, centros de convenciones, mejora de imagen urbana, reconversiones de puerto, creaciones de destinos turísticos como Playa La Pesca, Reserva de la Biosfera del Cielo en actividades de naturaleza y turismo de glamour, pero también reconvirtiendo parques urbanos en ciudades como Tampico. Bueno, este es el momento para dar ese acelerón, digamos, si me lo permiten decir así, a los destinos. En definitiva, creo que este ejercicio que estamos viviendo, doloroso y difícil en materia de pérdida de vidas, en materia de crisis económica, pero también de comportamiento y cambios de la sociedad y de las comunidades, habrá que seguirlo muy de cerca. ¿Para qué? Para que podamos nosotros encontrar nuestro nuevo espacio en nuestra nueva realidad, esa que estará por venir, y que de esta manera, bueno, pues podamos nosotros encontrar nuestras variables únicas, pero también nuestras premisas de valor, las que nos permita hacer una recuperación lo más rápido posible. Dicen los economistas que te puedes recuperar en V, esto es rebotando de inmediato hacia arriba, en U con una curva más o menos corta, pero un poco más larga que la V, si, digamos en U, y otra en una economía de L, que sería muy larga para poder levantarte. Si nosotros seguimos enfocados en trabajar como lo estamos platicando hoy, de inmediato para entender cómo vamos a salir adelante y coordinándonos con los gobiernos, con las cámaras, con la empresa y la sociedad en esta nueva participación de la sociedad empoderada, estoy convencido que cuando todo esto pase, los vamos a estar esperando con los brazos abiertos aquí en Tamaulipas, en México, o seguramente nos estaremos viendo allí en Guatemala para darnos un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo tu tiempo, Fernando. Sé que es valioso. Espero que todos pues hayamos aprendido algo y repliquemos las experiencias que estamos haciendo en Tamaulipas. Antes de que todos vayamos, pues Ivania Cibrián va a hablar y dar las gracias en nombre de la Federación de CATS y ya después hacemos el cierre final. Gracias. Adelante, Ivania. Aló, buenas noches, Fernando Olivera. Primero quiero agradecer en nombre de FEDECAT y todos los comités de autogestión turística a nivel nacional por su intervención. Realmente creo que ha sido de mucha ayuda para todos nosotros y para todos los que están viéndonos el día de hoy, para poder encauzar realmente nuestra reactivación económica a nivel nacional de una mejor manera y coordinada. También a Leti, pues te agradecemos mucho que hayas gestionado esto con la Cámara de Comercio también y esperamos nuevamente que no sea la primera vez, sino que comparta más conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Idania, y bueno, pues a todas y a todos, gracias por su paciencia y bueno, pues aquí estaremos trabajando durante toda esta etapa, tratando de entender el comportamiento de esta nueva economía y de el turismo. Pero importante será, como les decía, que nosotros vayamos adaptando estos modelos de desarrollo turístico, estas oportunidades a nuestras realidades locales. No veamos como oportunidades las acciones de los demás,
sino como opciones para poder ir adaptando nuestro nuevo modelo de negocio colaborativo, cooperado o cooperativo entre esa nueva competitividad que vamos a vivir. Muchísimas gracias, Dania, muchísimas gracias, Leti, Jorge, a todas y a todos ustedes allá en ese bello país que yo quiero mucho, que es Guatemala. Muchas gracias. Buenas noches.